Obras de arte comentadas. Obras de arte comentadas es una página, una fanpage que está en Facebook y en Instagram y cuya fundadora es Baby Solís. Es un proyecto que vale la pena seguir porque promueve a varias personas que apenas inician en el mundo del arte o que están trabajando activamente pero no tienen la suficiente difusión, además de publicar obras de arte no tan conocidas para el público en general. Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos es la escuela de arte más antigua en México y una de las más antiguas en Latinoamérica. Esta viene desde este periodo que se le denomina virreinato, el cual era cuando estaba la dominación española, antes de la independencia. Entonces esta Academia de San Carlos fue la primera escuela para crear artistas técnicos como en Europa. Posteriormente, cuando se creó la Universidad de México, la UNAM, la Academia de San Carlos fue absorbida por esta. Hasta la actualidad es más bien un posgrado para la gente que ya estudió la carrera en artes y puede estudiar la siguiente etapa. Ahora, también es un museo que tiene varias réplicas de esculturas muy importantes para la historia de la escultura en Europa y que se trajeron a México con el fin de que los estudiantes de artes de esa época pudieran entender qué tipo de arte se había hecho en Europa. Movimiento muralista. El movimiento muralista es sin duda una de las corrientes artísticas más influyentes del arte mexicano en toda su historia, teniendo entre ellos a los tres grandes pilares: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. El país más surrealista. Esta frase la inventó este señor André Breton, que quien no lo conozca es un escritor llamado el padre del surrealismo porque en base a sus textos fue que muchos artistas muy conocidos como Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Luis Buñuel y muchos más artistas surrealistas que no voy a enumerar aquí, se basaron en lo que dijo este señor como base a su movimiento que le llamaron el movimiento surrealista. El caso es que eso estaba muy fuerte en la primera mitad del siglo XX y obviamente los artistas previamente mencionados del movimiento muralista, como estuvieran dándose el rol por Europa, pues conocieron esta corriente, se hicieron amigos de estos artistas europeos y un montón de ellos vinieron a México a ver pues qué tal estaba el ambiente por acá, ¿no? A drogarse, a tener sexo, a crear arte, cosas que hacían en esa época. Entonces, cuando el ideólogo del surrealismo André Breton vino para México a dar el rol, sacó esta frase de que México era el país más surrealista. Como actuaba la población en México, se le hacía muy curiosa. Veía a la gente de la época haciendo cosas de gente pobre y se le hacía muy exótico. Bazares de arte. La mayoría de gente que se dedica al arte es gente que tiene una situación media baja o baja de plano. Muchas de estas personas que se dedican al arte, a la ilustración, al diseño gráfico, etc., creen sus propios espacios de distribución y venta de arte a través de bazares, donde venden cosas chiquitas, cosas utilitarias, stickers, calcomanías, con el fin de ganar unos cuantos pesos para poder solventar sus gastos de producción de obra de arte y su propia subsistencia. Entonces, si realmente quieres apoyar al arte mexicano, date una vuelta por estos espacios que seguramente en tu ciudad haya uno o varios de estos eventos con la comunidad artística local y podrás apoyarles directamente comprándoles su mercancía. Fonca. El Fonca es una beca en la cual te dan aproximadamente unos 10,000 pesos por mes durante aproximadamente un año, que puede parecer mucho dinero, pero realmente la mayoría de estos artistas, insisto, conociéndoles bien, no tienen un trabajo fijo, entonces les llega de maravilla este dinero y como llega se les va. ¡Ay! Se aflojó mi cinturón. Cada año se realiza y si tienes de 18 a 35 años me parece, tú también puedes aplicar. Influencia chicana. Una de las principales características de México es que está situado al lado de Estados Unidos, por lo cual no sorprende que hay un montón de formas de hacer arte que vienen directamente de allá. Especialmente podríamos decir que fue una gran influencia en todo este movimiento de arte urbano, pero tuvo una mayor influencia en la época de los 70s, 80s, 90s, con movimientos como el Chicano Art Style, el neomexicanismo, corrientes artísticas que intentaban validar la presencia latina mexicana dentro de Estados Unidos. También influyó en el tatuaje, en la moda, en el cine, hasta finalmente decaer por ahí del inicio de los 2000. CEDART. Un CEDART es una escuela bastante extraña que existe en México, la cual es una prepa, es una preparatoria como las demás, es decir, como un CONALEP, como
un CECITE, como un CEBETIS, como tantas preparatorias que existen en México, pero esta tiene la intención de enseñarte cosas de arte. Entonces te enseñan pintura, te enseñan danza, teatro, etc. Según para crearte un perfil para que ya cuando vayas a estudiar la carrera de artes ya sepas qué onda. Y de milagro pude terminar la carrera. Arte del 68. Contexto. En ese tiempo gobernaba Gustavo Díaz Ordaz, el cual tenía una represión contra la juventud. No podían escuchar rock and roll, por ejemplo. Y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. No podían tener el cabello largo, mucho menos consumir alcohol o fumar marihuana porque eran considerados como vándalos, ¿sabes? Y en el caso de las mujeres obviamente tenían que estar bien recatadas y no hacer básicamente nada en su vida más que atender a su hombre. Entonces eso en las universidades no pasaba, obviamente, porque la gente pues era joven y tenían ganas de echar desmadre y locura y sexo y drogas y alcohol y todo lo que tú quisieras, ¿no? Un movimiento de imágenes de pintores, escritores, etcétera, artistas que se dedicaron a cuestionar las instituciones y al gobierno, y sobre todo que ese año México estaba intentando dar una buena imagen al mundo porque se iban a desarrollar las Olimpiadas del 68 en México. Entonces todo de ventanas para afuera era de que México era el mejor país para vivir, siendo que dentro de él había muchísima represión y pobreza y demás. Es por eso que surgieron obras como las que te estoy enseñando ahora, que se impregnaron por todas las calles de la ciudad, mostrando que México no era la maravilla que se decía en la televisión y en el periódico. Y obviamente y desgraciadamente mucha de esa gente que participó en este movimiento estudiantil pues terminó en el conocido evento trágico de Tlatelolco, donde le quitaron la vida a muchos estudiantes de la época, simplemente porque los llamaban comunistas o por tener ideales de juventud. Exvotos. Los exvotos son una especie de ofrenda que se le da a una Virgen de Guadalupe, un San Judas Tadeo, un Cristo crucificado. Se le ponen estas pinturitas con un texto donde agradecen por algo que pasó y están ilustradas con lo que está diciendo el texto. Las personas que realizaron estas pinturas realmente no tenían conocimientos amplios de arte o de técnica, por lo cual es bastante sincera la representación de lo que se está mostrando. Y es por eso que a la gente le gustan tanto, incluyéndome, y hasta en la actualidad se utilizan para hacer memes y chistes. Diseño gráfico. Este punto del iceberg hace referencia de que la mayoría de la gente que en México estudió diseño gráfico es porque lo más probable es que no pudieron estudiar una carrera en artes, porque como ya mencionamos anteriormente, en México es bastante complicado vivir de ello y en cierta manera está mal visto, porque por algunas personas no se le considera un trabajo real. En cambio, el diseño gráfico, cualquier empresa requiere un diseñador o una diseñadora gráfica, pues no hay tanto problema en el campo laboral. Es por eso que mucha gente que le gustaba pintar, dibujar en su adolescencia e infancia, terminan estudiando y trabajando en diseño gráfico.